Continuando con la presentación anterior y donde la habíamos dejado, relacionada con la evolución de la protección internacional de los derechos humanos, hay que hacer varias precisiones sobre el aspecto de la evolución de este derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos, ubicado y establecido a partir de la Declaración Universal de 1948, establece una modulación que puede entenderse en 5 niveles. El primero, el de las cláusulas universales establecidas en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el punto de vista de determinar cuáles son y cuáles deben ser los derechos que están consagrados bajo un sistema universal y los alcances de las garantías, herramientas e interpretación que debe darse al mismo. Un segundo nivel, que es el desarrollo de esas cláusulas universales en diferentes escenarios, desde el punto de vista de derechos civiles y políticos, desde el punto de vista de derechos económicos, sociales y culturales, desde el punto de vista de derechos que singularmente se deben o deben ser objeto de regulación o de protección en el sistema universal. Un tercer nivel, que es la intervención de los sistemas de protección de los derechos humanos y la operatividad de modelos de protección internos a cada uno bajo cláusulas de protección específica. Entonces, el sistema interamericano, en el sistema europeo, en el sistema asiático, en el sistema africano. Un cuarto nivel que nos va a indicar sobre la evolución que se va a dar a partir de la instrumentación de instancias o de mecanismos de protección de los derechos humanos que nos van dando el alcance de estos y la posibilidad de la garantía y protección de los mismos. Y un quinto nivel, que es en el que nos encontramos actualmente, que es en donde empezamos a comprender cómo, bajo el concepto de convencionalidad, aquellas garantías que universalmente han estado consagradas se incorporan de manera inmediata, con efecto directo, con un efecto erga omnes, si se quiere, bajo la construcción del derecho internacional público, se incorporan a los ordenamientos jurídicos de tal manera que pueden hacerse exigibles por cualquiera de los tres poderes o incluso por los mismos ciudadanos desde la perspectiva de entender que son garantías que siendo irrenunciables, inalienables y de la esencia de la dignidad humana, deben ser objeto de protección. Vamos a empezar, digamos, una descripción básica de esa evolución, y esa evolución nos lleva a que después de 1948 se gestaron una serie de compromisos para llegar a un desarrollo de lo que era el modelo de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. El primer paso, el primer estadio ha sido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y luego el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Estos dos pactos, ¿no?, que recién entran en vigencia en el 76, son una forma de concretar una serie de ámbitos de protección de los derechos. Si ustedes van a una doctrina que nos habla de las generaciones de derechos, nos podría dar a entender que cada uno de ellos permite incorporar dentro de un corpus juris aquellos derechos que son de primera, segunda y tercera generación. Sobre todo es esencial el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en 1966 emerge con el objetivo de crear todo un escenario de reconocimiento a lo que son una serie de ámbitos que no son de la esfera individual o de la esfera de las personas exclusivamente. Sin perjuicio de ello,
hay que hacer, digamos, una primera precisión desde el punto de vista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La idea de esta declaración, el marco, desde el punto de vista de su construcción, pues nos lleva a pensar que sus fuentes originales en esta evolución no están tan lejanas de lo que habría sido la incorporación en Inglaterra en la del Habeas Corpus Act, ¿no? La ley de Habeas Corpus, de la Bill of Rights en la Declaración de Derechos en 1679 y en 1689, de Francia de incorporarse esto, como ya lo dije, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de que a comienzos del siglo XX el que los estados hayan llegado a la suscripción de la Convención sobre la Esclavitud de 1926, el de la idea que se estableciera una especie de código para la moral internacional en 1937, el que se lograra una armonización básica sobre relaciones sociales en 1927, sobre relaciones familiares en el 51, ¿no? La influencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial con toda la estructuración de lo que fueron los principios de Nuremberg y los juicios de Nuremberg, al vislumbrar en todos ellos todo lo que fue la hecatombe para el ejercicio de las libertades y de los derechos fundamentales con ocasión de esa Segunda Guerra Mundial. Aquí recomiendo 5 minutos de filosofía de Gustav Radbruch, en donde se podrá ver a partir de la fórmula de Radbruch cómo se impulsó el ejercicio de una especie de balanceo entre lo que era el modelo de protección de los derechos y la justificación de las acciones de los estados para la negación de esos mismos derechos en ciertos sujetos y la afirmación de otros, con lo que evidentemente el sistema legal, el sistema universal, pues trataba de lograr romper, quebrar esa modulación que se había venido dando de manera perversa, que quizás estamos retornando a eso hoy en día. En su proceso de elaboración, ¿no? Y en el marco de la gestación de las Naciones Unidas, esta declaración de derechos humanos pues tuvo una serie de condicionantes que llevó a que esto tuviese importancia desde el punto de vista de establecer que también era un instrumento desde el marco del derecho internacional de los derechos humanos que permite lograr la pacificación y el establecimiento de relaciones entre los estados de manera no beligerante, suprimiendo la expectativa de la guerra como regla y estableciendo que la base inicial es el acuerdo entre las diferentes partes, ¿no? Entre los diferentes estados parte de la misma. De ahí que eso, en el cuarto considerando, se establece que es esencial en esta declaración promover el desarrollo de relaciones amistosas entre cada una de las naciones, porque de no hacerlo pues se caería en la garantía de los derechos, y esto también se va a reflejar desde el punto de vista que la esencia misma de la construcción de esta Declaración Universal va a ser en la protección de los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, en el valor de la persona humana, en la igualdad de esos derechos entre hombres y mujeres, ¿no? En la búsqueda del progreso social y en la elevación del nivel de vida dentro de un concepto muy amplio de libertad, el más amplio que se pueda, que lleva además a entender que su operatividad y garantía eficaz y efectiva solo se dará en el marco del respeto y la cooperación entre los diferentes componentes de las Naciones Unidas y entre los diferentes miembros de estas dentro de la perspectiva de la protección plena de esos derechos. Esta declaración en su evolución la vamos a ver luego en el sistema universal
tiene un elemento sustancial, que es el momento preciso en el que viene, ¿no? Es importante destacarlo, ¿no? Porque la Declaración Universal, en estricto sentido, si nos vamos al derecho internacional público, y les invito a que lean a Charles Rousseau, Derecho Internacional Público, Alfred Bedros, los grandes autores de Derecho Internacional Público, en estricto sentido no es una norma vinculante. No estamos hablando de un tratado, de un convenio, de un acuerdo, ni de carácter bilateral ni multilateral. Simplemente se terminó de elaborar como una declaración configurada a partir de la resolución 217A de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de diciembre del 48, que tuvo 48 votos a favor y 2 ausencias, y que sin ser vinculante genera derechos, mandatos de carácter obligatorio. Y esa es una de las grandes paradojas en la construcción del derecho internacional de los derechos humanos, porque la regla básica en el derecho internacional público es partir, y esto los invito a leer la Convención de Viena de 1969, el derecho de los tratados, parte de ese pacta sunt servanda, de esa cláusula en la que las partes acuerdan, convienen, ¿no? Se avienen a aceptar unas condiciones, entonces, un modelo contractualista internacional básico, para el cumplimiento de sus obligaciones y de sus deberes inherentes como estados parte del mismo. Pero aquí no surge de eso, y sin perjuicio de ser esto, de ser obligatorio, mire cómo esta misma declaración va a permitir gestar dos pactos internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con lo cual, mire que incluso la misma fuente, sin ser vinculante, es la que permite la configuración de este instrumento internacional, como de estos instrumentos internacionales. En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Este sí es un tratado multilateral que reconoce una serie de derechos civiles y políticos, que establece unos mecanismos para su protección. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2200A barra 21 en romano de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Ha sido ratificado por 167 estados, ¿no? Tiene 7 más ratificaciones que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto, en su génesis, pues tiene dos elementos particulares, ¿no? Uno era el que, como la Declaración Universal no se hizo vinculante, las Naciones Unidas encontraron que bajo el modelo tradicional de derecho internacional público, y ya les he citado dos autores, les cito uno tercero, Paul Reuter, Derecho Internacional Público, los autores clásicos del derecho internacional público y los autores modernos no dejan que se pueda negar esto, establecen claramente que el derecho internacional público surge a partir de un modelo que puede entenderse como hard law, ¿no? Un derecho vinculante al que se someten, se sujetan y deben dar cumplimiento efectivo los estados. Como esto no había ocurrido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas planteó la idea de elaborar una serie de pactos de los que surgieran ahí sí mandatos, ¿no? u obligaciones vinculantes para los estados. Claro, estaba la idea de si se requería 1, 2, 3 pactos, si en uno solo se podían comprender tanto la dimensión de los derechos civiles y políticos como la dimensión de los derechos económicos, sociales y culturales, pero al final terminó adoptándose uno por cada lado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como primer avance,
pues nos invita a entender